Los 2 meses asignados para su preparación estuvieron llenos de rudeza. Por momentos llegó a pensar que el presidente del patronato, por alguna obscura razón por ella desconocida, había dado instrucciones especiales al entrenador para recibir ese trato. Pretendía hacerla desistir. No, no había razón para ello. El hecho de que permaneciera o no dentro de la cruz, ni le beneficiaba ni le perjudicaba, aunque viéndolo bien, le resultaba benéfica. Rebeca había mantenido el contacto con los medios de comunicación y les hablaba de tú por igual a reporteros, camarógrafos y fotógrafos como a directores de diarios, estaciones de radio y de televisión. Una noche llegó a pensar citarlos para que hicieran un reportaje de las técnicas empleadas en la preparación de los futuros socorristas. Este último pensamiento nunca prosperó y el periodo de entrenamiento terminó. Rebeca estaba lista para entrar en acción. No pasaron más de 48 horas para que la nueva socorrista se enfrentara de nuevo con la muerte. A las 3:55 de un martes 14, sonó la alarma, se informaba de un accidente en la autopista México-Querétaro. El informe, tan escueto como era costumbre, solo indicaba el kilómetro 58 más 400 como el lugar marcado por la tragedia. Un automóvil sedán se había salido de la autopista y se había volcado. 3 eran los ocupantes: masculino adulto como de 42 años fallecido en el percance, femenina adulta como de 38 años y un joven de aproximadamente 17 años, los 2 últimos reportados como heridos. Para cuando terminaron de dar el informe, ya habían abandonado la delegación. Un médico los acompañaba. Llegaron al lugar en donde se encontraban ya patrullas de la Policía Federal de Caminos. Rebeca estaba a punto de vivir el momento que había esperado durante años en su vida. El cuadro que vio ante sí era tal y como lo había imaginado. El cuerpo ya sin vida del varón estaba tendido en el pasto y cubierto con una sábana en las que por la hora se podían ver con dificultad pequeñas manchas de sangre de color más bien oscuro. Al bajar escuchó que uno de los oficiales de la policía le explicaba al médico mientras éste se dirigía a la dama para prestarle los urgentes auxilios que necesitaba. Parece ser que se trata de una familia. Como se les informó, el padre ya falleció. Esta señora se ha estado quejando mucho pero no ha hablado, está semiconsciente. El joven, señalándolo con el dedo índice, tiene pulso pero se encuentra en estado inconsciente. Momento que el joven era señalado, momento que fue utilizado por Rebeca para arrodillarse ante él. Tembló. Verificó el dato relacionado con el pulso, sí lo tenía pero lo percibió débil. Fractura expuesta de tibia, sangrado de la misma área. Desprendimiento de cuero cabelludo, escoriaciones múltiples en piernas y brazos. Eliminó la ropa de la parte superior y apreció fracturas múltiples en la caja torácica que oprimían los pulmones, dificultando la respiración. Parecía que con la debida atención, traslado urgente y equipo adecuado se podría recuperar. Su sueño de devolver la vida estaba a unos cuantos kilómetros de hacerse realidad. Emocionada y consternada procedió a descubrir la parte inferior del cuerpo. Sus sentimientos cambiaron instantáneamente a ansiedad y desesperación. Un enorme moretón en la parte baja del vientre solo podía significar 2 cosas: estallamiento de vísceras y o hemorragia interna. La situación se complicaba, con el mismo tono que llamaba a sus padres cuando tenía pesadillas a la mitad de la madrugada. «Doctor, venga rápido». Mientras el galeno se acercaba y desobedeciendo la regla de no mover al herido hasta que el oficial médico en jefe lo ordenara, Rebeca deslizó su brazo por la espalda del herido, levantó el torso del joven a la vez que elevaba su propia pierna para usarla como respaldo. El médico se molestó y en voz baja le dijo al oído: «¿Pero qué haces? Recuéstalo inmediatamente». Ella misma se sorprendió de lo que había hecho y cumplió la orden. El diagnóstico que Rebeca había hecho paso a paso fue elaborado por el médico casi en forma idéntica. La señora para entonces estaba siendo colocada en la camilla por otros 2 socorristas y subida a una de las ambulancias que de forma urgente se enfiló rumbo a la ciudad. Después que el ruido de la sirena lo permitió, el médico le dijo a Rebeca: «No va a llegar con vida». Fue la más terrible sentencia que ella pudo haber esperado y escuchado en su primer día de servicio. Flaqueó. «Trae el oxígeno». Orden cumplida. El procedimiento de colocar al herido en una camilla y subirlo a la ambulancia se repitió. Médico y Rebeca le acompañaron.
En el kilómetro 18 el joven empezó a tener convulsiones, la dificultad para respirar se hizo más evidente, el pulso caía aceleradamente. El médico sacó una jeringa y de una ampolleta extrajo un líquido que Rebeca no pudo identificar. El recuerdo terrible de la frase de su madre, la vida no viene en ampolletas, la trasladó al pasado y tuvo una premonición, al igual que en aquel momento, vería con profunda impotencia la pérdida de una vida humana. El fuego anticipado por el presidente del patronato la empezó a envolver, primero surgió a su alrededor como pequeñas motas de polvo luminoso que en rápido movimiento circulaban a su alrededor, a medida que crecían en volumen, giraban a más velocidad, hasta que de golpe entraron por sus fosas nasales e invadieron hasta la última célula de su cuerpo. Para su sorpresa, el fuego no quemaba, en su interior se había convertido en una armadura de acero alrededor de todos sus huesos que la oprimían hasta casi hacerla desfallecer. El médico, ajeno a lo que le pasaba, por un momento pensó que en cualquier momento la vería desplomarse y Rebeca la hizo volver a la realidad. El medicamento aplicado al adolescente surtió efecto. Los estertores cesaron, el pulso se normalizó y la respiración, aunque todavía difícil, volvió a niveles casi normales. Todo ello hizo que Rebeca recuperara el autocontrol e hizo uso de un recurso olvidado y pocas veces utilizado, oró. Llegaron al hospital más cercano a la entrada de la ciudad. Fueron recibidos por el personal de guardia y tras ofrecer el obligado informe y llenar los papeles de rigor abandonaron el hospital. Ya en su casa, toda la familia de Rebeca esperó con ansiedad el noticiario nocturno. Aparatoso accidente en la autopista México-Querétaro. Era la primera vez que Rebeca se veía en televisión como socorrista. Afortunadamente las cámaras no habían grabado el momento en que ella movía al herido o cuando menos, las imágenes habían sido editadas. Otro hecho favorable, el oficial médico en turno, también había omitido ese hecho del informe. Por fin, escucharon del conductor el dato esperado. Madre e hijo logran salvar la vida después de la oportuna intervención de los socorristas durante el traslado y de los cuidados intensivos que recibieron en el hospital. Rebeca, abrazando a su madre, lloró. Tenías razón, mamá, la vida no puede ser devuelta con ampolletas como hace tiempo me decías, pero se debe luchar infatigablemente por preservar la vida de los demás, hasta que llegue el momento en el que podamos regresar a la muerte, a la oscuridad del abismo del que surgió. No cejó, en su interior se siguió preguntando, ¿con qué o cuándo estaremos en posibilidad de hacerlo? Cuestionamientos que le acompañaron hasta el momento mismo en que ingresó a la Facultad de Medicina.